En España, la cultura democrática está estigmatizada por una serie de valores y de hándicaps que han sido formados poco a poco, lentamente, a fuego lento, con la propia historia de España, con el discurrir de los acontecimientos y la formación sociocultural de este país. Hay una serie de fracturas profundas que se enraizan en la propia historia de España, pero que no por ello impide o puede o debe impedir el ejercicio de una democrática plenamente solvente. Estos hándicaps se han formado sobre todo a partir de los dos últimos siglos, con la Revolución Francesa, que fue un cambio de paradigma mundial, la incorporación en España de estos valores pues a través de los afrancesados y de la dinastía de Napoleón Bonaparte, que estuvo en España con Pepe Botella, la Guerra de la Independencia. Estamos hablando del siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Hay un cambio profundo en España por esta influencia. Se trae de nuevo una monarquía borbónica absolutista con Fernando VII, el rey felón, pero a lo largo del siglo XIX vamos viendo como poco a poco España está buscando un Estado moderno, un Estado más o menos libre y que, aunque todavía no existe el concepto de derechos humanos y no se han formado los estados tal y como lo conocemos a partir del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial y demás, sí hay en el siglo XIX una búsqueda a partir de lo que podría decirse pues un protoestado democrático con el Partido Liberal Fusionista y el Partido Conservador, con esa restauración borbónica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de que falleciera Fernando VII e incluso Isabel II, ¿no? Que se pasara finalmente a Alfonso XII y Alfonso XIII, después de esa etapa convulsa que es el sexenio democrático, que es esa búsqueda con ese gran prim y con Amadeo de Saboya de crear un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado que incluso tuvo su propia constitución con sufragio no censitario, sino universal. Eso sí, universal masculino. Todavía habría que esperar un poco a la década de los 30 para que finalmente las mujeres pudieran votar. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de una búsqueda intensa por ese Estado moderno que la sociedad demanda. Y esa profunda fractura que se produce en el siglo XIX entre, digamos, el antiguo régimen, esos valores de profundo conservadurismo, con, por otro lado, la búsqueda de la libertad de las personas para poder tener dignidad y aplicar esa dignidad a sus vidas, esa gran fractura en el siglo XIX es extremadamente profunda, porque, digamos, está relacionada con la vida y la muerte, está relacionada con la supervivencia, ¿no? Esto en el siglo XX se traduce finalmente en los totalitarismos. Vemos como, por ejemplo, los nacionalismos, tanto centrífugos como centrípetos, es decir, esos nacionalismos que buscan romper con algo y aquellos que buscan aglutinar a muchas cosas, esos nacionalismos nacen, crecen, se desarrollan y casi mueren, o mueren en su mayoría, en el siglo XX. Vemos la Unión Soviética, vemos ese intento del Tercer Reich, pero también hay otros muchos nacionalismos que finalmente se convierten en dictaduras totalitaristas, como se produjo, por ejemplo, en Latinoamérica o incluso en España con Franco. Ojo, hay totalitarismos, a mí me da igual que sean de izquierda o de derechas. Al final, para poder implantar un comunismo, para poder implantar un fascismo, hay que totalitarizar, digamos, las instituciones y por tanto hay que abolir los derechos humanos. Por tanto, en el siglo XX, esas profundas raíces del siglo XIX se consuman al final en lo político y lo social a partir del descontento y de la búsqueda de una vida mejor. Una vida mejor que está basada en la pregunta de cómo repartimos en sociedad la riqueza, la prosperidad, la productividad y la generación de todo esto, ¿no? Por tanto, en España concretamente, con la dictadura de Franco, que ganó una guerra fraternal que se produjo entre el año 36 y 39 del siglo XX y que supuso
un cambio de paradigma total en el pensamiento político español, pero también supuso una enorme fractura, precisamente no solamente generada por este bando, sino también por el otro, porque recordemos que en una guerra civil y en unas previas a las guerras civiles hay dos bandos que están ahondando en las propias miserias del ser humano para poder ganar la partida. Y esa escalada de violencia, de conflicto, de tensión, se produjo en España a lo largo del siglo XX de una forma extrema, primero buscando la democracia y la república, y luego buscando el totalitarismo del fascismo, digamos, de la dictadura de Franco, ¿vale? Aunque habría que hablar porque la dictadura de Franco es muy larga, larguísima, y cada etapa es diferente. Pero bueno, vamos a decirlo así de forma rápida. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en España la derecha y la izquierda pues ha tenido que reconfigurarse a partir de todas estas tensiones. Primero, el Partido Socialista, que nació en el año 79 del siglo XIX, tuvo que recomponerse, y fue justamente 100 años más tarde con Felipe González. Felipe González fue una especie de mesías, porque fue secretario general del partido desde el exilio hasta la formación del Partido Socialista Moderno, que renuncia al ideario marxista oficialmente en el año 79 del siglo XX. Es decir, en 1979 hay un congreso extraordinario en el que Felipe González finalmente gana la partida, constituyéndose un partido socialista que pasa de ser un partido de masas a un partido catch-all, partido atrápalo todo, un partido que quiere ganar elecciones teniendo un ideario minimalista, es decir, busca estar en consonancia con la mayoría de la sociedad para poder crear un buen proyecto político que satisfaga al mayor número de personas posibles. Esa tendencia del Partido Socialista o esa tendencia de los partidos de la transición, porque es más un espíritu de la transición política que se produce tras la dictadura agotadora de Franco, y ese ambicioso proyecto de la búsqueda de la libertad con la democracia, ahora sí moderna, de la España del siglo XX, todo ese espíritu trajo consigo una restitución del panorama derecha-izquierda. En la derecha primero con UCD, que fue una coalición de partidos en el que estuvo llamado Partido Popular. Luego de UCD, Alianza Popular, y luego, finalmente, Partido Popular. La derecha tuvo una búsqueda necesaria para poder desligarse del espíritu profundo, de esa fractura, ¿no?, entre el bando nacional, el bando rojo, etcétera, y la búsqueda de ese Estado moderno, así como el Partido Socialista también lo tuvo con Felipe González. ¿Qué sucede? Sucede que el espíritu de la Constitución del 78 y el espíritu de esa transición se desgasta con el paso de los años a través de los acontecimientos políticos y de un eje fundamental que tenemos que entender, que es el de la rentabilización por parte de los partidos políticos que funcionan también como empresas, de la polarización política e ideológica. Y podemos ver que actualmente en el Partido Socialista hay un alto grado de faccionalismo. De hecho, se puede decir que después de Pedro Sánchez va a ser difícil encontrar una línea común en el partido con un gran líder, y por otro lado se ve una fractura de la izquierda. Es decir, estamos retornando a la fracturación y el desgaste de ese espíritu del 78. Y esto nos está llevando finalmente a una crisis que hace retornar el olor, el aroma de esa gran polarización que fue finalmente el espíritu de la guerra civil. Entonces, ¿cómo podemos nosotros solucionar esto? Pues retornando a los valores de la cultura democrática, es decir, buscar no eliminar al que no piensa como tú, y no buscar posiciones maximalistas, sino buscar posiciones minimalistas, como los grandes espíritus del 78, y encontrar, y esto es muy importante, un espíritu que sea sobre todo inclusivo y basado en el consenso social, encontrando mínimos que pueda satisfacer al gran conjunto de la población en general. ¿Por qué? Porque eso es una democracia. La democracia no se trata de que el que gana impone su verdad. La democracia se trata de que todos nos toleramos y todos creamos proyectos comunes para que podamos no solamente coexistir, también convivir en paz, felicidad y armonía, y todos
teniendo los derechos humanos establecidos para poder conseguir realizarnos en la vida. Así que dejar los derechas e izquierdas y buscar el consenso democrático a partir de lo social y de lo liberal, de las dos funciones polares.